Gloria al Señor. Se puede alabar a Dios, amado. Aquí no se prohíbe la alabanza. Gloria al Señor. Si tienen sus Biblias, abran sus Biblias, amados. Gloria al Señor. Abran sus Biblias en 2 de Corintios, capítulo 6, verso 16. Vamos a hablar sobre el templo de Dios. Ven, amados. Templo de Dios. Gloria al Señor, aleluya, aleluya, aleluya. Al nombre de nuestro Señor Jesucristo, la gloria. Bendecido sea el precioso nombre de Jesús. 2 de Corintios, capítulo 6, verso 16. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu de Dios. Dice, ¿y qué concierto tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán ¿qué? Ellos serán mi pueblo. Vuelvo y repito, ¿qué concierto tiene el templo de Dios con los ídolos? Que vosotros sois ¿qué? El templo de Dios, del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, seré su Dios, y ellos serán ¿qué? Mi pueblo. Oremos en esta hora, amados. Padre, te damos la gloria, seguimos dándote la gloria, la honra y la alabanza, porque solo tú la mereces. Señor, nada hemos recibido, nada nos llevaremos. Todo lo que nosotros tenemos es por tu gracia, por tu misericordia. La palabra dice, Señor, que todo don perfecto, toda buena dádiva, viene de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Por eso que te damos la gloria, la honra y la alabanza. Por eso que reconocemos que necesitamos en esta hora tu palabra. Tú conoces nuestro pasado, presente y futuro. Nada se esconde de tu presencia, de los ojos tuyos, Señor. Antes tu palabra dice que cada uno, todo lo que nosotros hacemos está manifiesto. Todas las cosas que hacemos están manifiestas ante tu presencia, ante tus ojos, Señor, ante ti, Señor, en el cual tenemos que dar, Señor, cuenta. Cada uno de nosotros tenemos que dar cuenta de todo lo que nosotros hagamos. Te damos la gloria, te pedimos la sabiduría que necesitamos para darte la gloria, la honra y la alabanza para comprender tu palabra, Señor. Necesitamos tu sabiduría para comprender tu palabra. Que tú dirijas, Señor, el desarrollo de esta tu palabra, cada uno de nosotros. Te lo pedimos y que demos frutos que glorifiquen tu santo y divino nombre. Oh Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Puede sentarse, amados. Gloria al Señor. El apóstol Pablo fue el que escribió esta carta a una de las iglesias que él fundó. Gloria al Señor. Esta iglesia era una iglesia gentil. Una iglesia, amados, una iglesia llena
del poder del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Llena del poder del Espíritu Santo. Bendecido sea el Señor. Y esta iglesia era una iglesia, amados, en donde los dones del Espíritu Santo se manifestaban. Los dones del Espíritu Santo se manifestaron. Los 9 dones se manifestaban allí. Y sabemos que los dones del Espíritu Santo es para la edificación de la iglesia. No es para la destrucción de la iglesia. Una de las razones por la cual el apóstol Pablo, amado, le escribió a la iglesia, eran varias razones. Pero en esta carta, una de las razones por la cual el apóstol Pablo le escribe a esta iglesia, está escribiendo a sus hijos espirituales, porque él era el padre espiritual de esta iglesia. Y era para corregir el desorden que había en la iglesia. Porque en una iglesia, amado, no se manifiesta el poder de Dios, donde la unción del Señor, amado, fluye. Amén. El enemigo siempre trata de destruir la iglesia. Él trata de formar y traer confusión en la congregación. Y uno de los problemas que había en esta iglesia, amado, es que en el capítulo 12 de esta misma carta, en el capítulo 12 de Primera de Corintios, gloria al Señor, pues el apóstol Pablo le escribe acerca de los dones del Espíritu Santo. Y uno de los dones del Espíritu Santo, entre los dones, eran los dones de revelación. Los dones de revelación es sabiduría, discernimiento de espíritu y el don de ciencia o el don de conocimiento. No voy a explicar para cuáles son cada uno de los dones, a menos que el Señor ponga en mi corazón que lo haga. Gloria al Señor. Y estaba el otro grupo de dones que se categoriza bajo el nombre dones de poder. Eso se encuentra en Primera de Corintios capítulo 12. Ahí están acerca de los dones del Espíritu Santo, aunque estamos hablando en Segunda de Corintios 6 hoy en día. Pero estoy hablando, ¿verdad?, algunas de las razones por las cuales el apóstol Pablo le escribió a esta iglesia. Gloria al Señor para siempre. Y una de las razones es para corregir el desorden que se había formado en la iglesia. Porque aunque los dones son del Espíritu Santo, están los dones de poder que viene siendo fe, que no es la fe que nosotros tenemos para creer a Dios, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que si usted y yo estamos aquí porque hemos creído a esa palabra que ha sido insertada en nuestros corazones, sembrada en nuestros corazones, y esa palabra pues ha producido en nosotros, pero tiene que haber una voluntad de recibir o no recibir la palabra. Así que si usted y yo estamos aquí, es por la fe que viene por el oír de la palabra de Dios. Y nosotros creemos porque esa palabra ha impactado nuestras vidas. Nos llamó la atención y ha impactado nuestras vidas. Ha transformado nuestras vidas. Y por eso nosotros creemos en la palabra de Dios. Pero la fe como don del Espíritu Santo es totalmente distinto. Es una fe para obrar milagros. ¿Milagros? ¿Qué es milagros? Señales. ¿Qué son señales? Cosas que son sobrenaturales. En otras palabras, si hay una persona paralítica, completamente paralítica, y no puede caminar, se necesita uno de los dones del Espíritu Santo o los 3 dones del Espíritu Santo, dones de poder, que está la fe, que es para hacer ¿qué? Milagros. Para que milagro se produzca. Amén. Así que está los dones de sanidades, que son los dones de fe. Uno de los dones de fe, uno de los dones de poder son los
los dones de sanidades, porque son diferentes dones para sanar diferentes enfermedades. Y después está el don de milagro para que una persona se ponga de pie estando inválida por mucho tiempo o desde nacimiento. Se necesita un milagro de Dios. ¿Cuántos me comprenden? Se necesita la fe del Espíritu Santo, el don de fe del Espíritu Santo, para que no haya duda en ningún momento en nuestros corazones de que el milagro va a ser hecho. Y se necesita uno de los dones de sanidades para que se haga el milagro. Así que son 9 dones en grupos, son los dones de fe, los dones de poder, fe, el don de milagro y dones de sanidades. Parece que dice dones de sanidades. Están los dones de revelación, el cual le dije, el sabiduría, discernimiento de espíritu, y está el don de ciencia o el don de conocimiento para saber algo que está escondido que de otra manera no se puede saber. Amén, amado. Y están los dones de inspiración. Los dones de inspiración viene siendo profecía, viene siendo lengua e interpretación de lengua. Nosotros sabemos que las lenguas las da el Espíritu Santo. La lengua uno no la puede aprender. Si uno fue para alguna iglesia y están enseñando, dice que para cursos para aprender a hablar la lengua, eso no son dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo los da el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo como Él quiere dar, y eso está en Hechos capítulo 2. Cada uno habló conforme el Espíritu Santo les dio que hablase. Y cuando es los dones de lenguas, es un idioma. ¿Cuántos saben lo que él me refiero? Lo que es los dones de lenguas son idiomas. Usted y yo estamos hablando un idioma. Yo estoy hablando español. El que sabe hablar en inglés, yo sé hablar inglés. To God be the glory. A Dios sea la gloria. Son idiomas. Así que los dones del Espíritu Santo, los dones de inspiración, profecía. Profecía viene dando, quiere decir, es declaración inspirada por el Espíritu Santo en el idioma que el pueblo conoce. Yo no lo puedo venir a usted a hablar en chino. Número 1, no sé hablar en chino, mandarín. Número 2, si yo vengo a hablarle a usted en chino, en mandarín, usted no me va a comprender. Usted no me va a comprender. Pero cuando son los dones del Espíritu Santo, el Espíritu Santo habla en el idioma vernáculo del pueblo, en el idioma que el pueblo conoce. Si es una congregación hispana, en español. Si es una congregación americana, anglosajones, así se dice en español, es en inglés. O el idioma que sea la congregación. Aquí en Estados Unidos hay diferentes clases de congregaciones. Hay congregaciones haitianas y ellos predican en el idioma de ellos. Amén, amado. Porque si se le predica en otro idioma, en otro lenguaje, es perder el tiempo. La persona no comprende absolutamente nada, comprende, amados. Los dones del Espíritu Santo en las lenguas, amados, la profecía es declaración ungida e inspirada del Espíritu Santo, y es para confortar, es para animar al pueblo, amado. Es para edificar al pueblo. Y están las lenguas, que son idiomas, diferentes idiomas. Allá en Hechos capítulo 2, podemos ver 15 naciones representadas allí que estaban escuchando allí a los apóstoles y todos los que estaban reunidos allí en el aposento alto, hablando en un idioma de ellos que ellos reconocieron que era el idioma de ellos. Así que el Espíritu Santo, al hablar, darle las lenguas, le estaba dando idiomas en el lenguaje del pueblo que estaba allí reunido, para que todos recibiesen el mensaje
de la palabra de Dios en el idioma de ellos. Óigalo bien, en el idioma de ellos. Así que las lenguas vienen siendo un lenguaje. Y un lenguaje aquí en la tierra es del Espíritu, pero cuando viene aquí a la tierra, amados, es un lenguaje, amados, es un idioma. Es un idioma. Y si hay algunas lenguas, tienen que haber interpretación de lenguas. Si no, es un sonido nada más lo que se está emitiendo por la boca. ¿Cuánto me comprenden? Así que eso se ve claro en el libro de los Hechos, capítulo 2. Que cada uno, eran 15 naciones representadas allí en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Y cada nación oía las maravillas de Dios en el idioma de ellos. Así que si está el don de lengua, don de idiomas, está el don de lengua, un idioma, lenguas son desconocidas, pero tiene que haber interpretación de lengua, si no el pueblo queda, ¿qué? No queda edificado. Crea confusión. Así que los dones del Espíritu Santo, el don de lengua, amado, es para que tiene que haber interpretación. Las lenguas más interpretación de lenguas equivale a profecía, quiere decir equivale a declaración ungida en el idioma del pueblo para que el pueblo sea edificado. ¿Cuántos me comprenden? Amén, amados. Pero que hubo un problema en esa iglesia. Es que había gente que estaban hablando en lenguas y no había interpretación de lengua. Y lo que creó fue una confusión. Porque en aquel tiempo no había templos de cristianos, como hoy en día lo hay. Los hermanos y las hermanas se reunían a donde pudieran reunirse. Hay veces que se reunían en casas. Y cuando la palabra del Señor dice en el libro de los Hechos, y todos los días en el templo y en las casas se reunían, no quiere decir que ellos tenían el templo de Jerusalén para hacer cultos allí. Es que ellos estaban alrededor del templo, amados, en un área específica, reunidos allí. Y después en las casas, porque ellos no tenían templos propios. Amados. Entonces en Corinto, pues en esta iglesia, pues el enemigo quiso traer una confusión en la iglesia y habían hermanos que estaban hablando lenguas. Y no había interpretación de lenguas. Entonces, entonces habían inconversos, gente que no conocían a Dios, que los oían hablar según ellos era una jeringosa. No comprendía lo que estaban hablando y creían que los hermanos de la iglesia estaban locos. Creían que estaban locos. Y eso es lo que estaba creando una confusión, no solamente dentro de la iglesia, le estaban dando una importancia indebida a las lenguas y no a la interpretación de lenguas. Así que si hay lenguas, tiene que haber interpretación de lenguas. Pues dice el apóstol Pablo en el capítulo 12 de Primera de Corintios, no lo voy a leer, Primera de Corintios capítulo 12 y el capítulo 14 de Primera de Corintios habla de las manifestaciones de los dones del Espíritu Santo, habla de las profecías, o sea que había un desorden en esa iglesia y una de las razones por la cual el apóstol escribe a esta iglesia es para arreglar el desorden. No es para impedir las lenguas, sino para que si alguien en la congregación está hablando en lengua y no hay interpretación de lenguas, pues dice el apóstol Pablo, y fue el Espíritu Santo que lo inspira a él, pues hable para usted. No hable para el público, hable para usted. Usted calladito la boca o calladito la boca, usted habla entre usted y el Señor. Pero si no hay interpretación de lenguas, calle para usted, hable para usted y el Señor.
Óigalo bien. Eso está claro. Primera de Corintios, capítulo 12 y el capítulo 14 habla de lenguas y profecías. ¿Cuántos me comprenden? Amén. Así que se iba el tiempo hablando en lengua. Los hermanos en la iglesia le daban más preeminencia, creo que así se dice en español, más preeminencia, ¿verdad? Prioridad o preeminencia, ¿verdad? Más importancia a las lenguas que a la interpretación de lenguas. Y el apóstol Pablo tuvo que decirle, si hay lenguas, tiene que haber interpretación de lenguas. ¿Cómo usted va a venir a hablar en lenguas a la iglesia y no hay un intérprete de la iglesia? La persona queda confundida. La persona no sabe ni lo que usted está hablando. Usted es un bárbaro para la persona. O sea, es como un bárbaro, un foráneo, una persona extranjera que no sabe en qué idioma la persona le está hablando a usted. Hay confusión. Tiene que haber interpretación de lenguas. Entonces el apóstol escribe, cuando ustedes se reúnan en el capítulo 14 de Primera de Corintios, tiene que haber que todo el culto no se vaya en lenguas y no haya interpretación, porque el que viene, la persona que viene, lo escucha usted hablar en lenguas y va a creer que ustedes están locos. Y si no hay interpretación ahora, si hay interpretación de lenguas, si son las lenguas del Espíritu, la lengua del Espíritu, y hay interpretación de lengua, el secreto o lo que hay adentro de la persona inconversa cuando viene a la iglesia será descubierto, oiga bien, y todo lo que tiene en su corazón será descubierto y la persona dirá verdaderamente, Dios está en este lugar porque me ha hablado, y la persona no sabe ni mi condición, ni sabe por lo que yo estoy pasando. Estoy parafraseando lo que el apóstol Pablo dijo. Y le dará gloria a Dios. Así que esa fue una de las razones por la cual el apóstol escribe a esta iglesia. Y es para corregir el desorden que había. Y le dijo en el capítulo 14 de Primera de Corintios, cuando ustedes se reúnen, tiene que haber salmos, tiene que haber cánticos, tiene que haber enseñanza de la palabra de Dios. Eso está en el capítulo 14 de Primera de Corintios. Tiene que haber cánticos, tiene que haber enseñanza de la palabra de Dios. Si haya profecía, tiene que haber lenguas, interpretación de lenguas. Todo se tiene que hacer con orden. Que todo el tiempo no se puede ir en lenguas y no hay interpretación de lenguas, porque eso crea confusión. No todo el tiempo se va en cánticos y hay iglesias que se va toda la iglesia en cánticos, y para eso se va para un concierto. Si quiere ir para un concierto, se va para un concierto, pero en una iglesia debe haber un balance. Debe haber palabra de Dios, debe haber cánticos, enseñanza de la palabra de Dios. Si hay manifestación del Espíritu Santo, pues hay lenguas, interpretación de lenguas. Amén, amados. Profecías. Todo se tiene que hacer en orden. Y para la gloria de Dios y para la edificación de la iglesia. Por eso que el apóstol Pablo escribió, una de las razones por las cuales escribió Primera de Corintios y Segunda de Corintios, amados. Es por eso mismo. Y había personas que estaban en la iglesia, en la primera carta de Corintios, en el capítulo 12, había un hermanito, un supuesto hermano en la iglesia, que estaba diciendo supuestamente por el Espíritu, oiga bien, que Jesucristo era maldito. Búsquelo usted en el Primera de Corintios capítulo 12, amado, ninguno que hable por el Espíritu llama a Jesús anatema. ¿Qué quiere decir anatema? Primera de Corintios capítulo 12,
Dijo una hermana que es el versículo 3. En 1 Corintios capítulo 12, amado. Nadie que hable por el Espíritu le llama a Jesucristo anatema. Ninguno que hable por el Espíritu. Quiere decir que la persona, y había hermanos de iglesia que se estaban tragando ese anzuelo. Si le estás llamando a Jesucristo anatema o maldito, esa persona quiere decir que no creía en Jesucristo. Que no creía que Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo no es el Hijo de Dios según esa persona. Pues el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu, tuvo que corregir estos problemas en la iglesia. Las lenguas no las da el hombre, las lenguas no las da la mujer. Las lenguas las da el Espíritu Santo, y cuando se manifiestan en la iglesia es para que haya edificación, para que haya interpretación de lengua. Si no, usted se tiene que callar la boca y usted tiene que hablar usted en silencio con el Señor. Hay hermanos en la congregación, amados, y en las plataformas que yo los veo, y se ponen a hablar las lenguas, y lenguas para aquí, y lenguas para allá, y lenguas, y no hay nada. No hay interpretación de lengua. Y se le olvida lo que la palabra de Dios enseña en 1 Corintios, capítulo 12 y el capítulo 14, que habla de las... Capítulo 12 habla de las lenguas y el capítulo 14 de las profecías. De las profecías, amados. Así que tiene que haber un balance en la iglesia. No todo el tiempo se va en cánticos. No todo el tiempo se va en lengua, no todo el tiempo, no tiene, si hay lengua tiene que haber interpretación de lengua, sino usted hable para usted y para el Señor. Usted venga a hacer, y las lenguas no se enseñan en ninguna iglesia. Hay iglesias que enseñan cursos de lengua, pero el Espíritu Santo es el único que da las lenguas. ¿Cuántos de ustedes me comprenden? ¿Qué es lo que dice en Hechos capítulo 2? Y hablaban todos que conforme el Espíritu Santo les daba el idioma, el lenguaje para cada uno de los que estaban reunidos, de los inconversos que vinieron en la fiesta de Pentecostés para Jerusalén de todas partes del mundo, y hablaban y empezaron a hablar alrededor de 15 lenguajes, amado. Y cada uno escuchó la palabra de Dios, amado, en el lenguaje de ellos. En el lenguaje de ellos lo escuchó. Y los inconversos dijeron, ¿cómo esto? Que no son de donde nosotros venimos, están hablando en el lenguaje. Es que cuando se manifiestan las lenguas genuinas del Espíritu Santo, eso edifica la congregación. La persona que hay iglesias que enseñan supuestamente a hablar la lengua, pero las iglesias es el Espíritu Santo que da la lengua. Que da los idiomas y da la interpretación de las lenguas. Capítulo 2 de Hechos, ahí está, amados, es el Espíritu Santo el que da las lenguas. Los dones son del Espíritu Santo. Nadie está autorizado para enseñar a hablar a nadie en lengua. Usted lo que va a decir que, pues usted repita conmigo, yuca batata malanga. Yuca batata malanga, yuca batata malanga, yuca batata malanga. Eso no son lenguas del Espíritu. O empieza a hacer un ruido, cualquier forma de lengua, de jeringonza que usted ha aprendido por allí. Eso no son lenguas del Espíritu, amado. Las lenguas del Espíritu, lea la Biblia que allí está. 1 Corintios capítulo 12 y capítulo 14. Capítulo 12 habla de las lenguas del Espíritu Santo, los 9 dones del Espíritu Santo. Óigalo bien. Y después el capítulo 14 habla de las profecías, porque el Señor puede usar a diferentes personas trayendo una profecía en la iglesia, y no es asunto de futuro, es asunto para consolar la iglesia, para confortar la iglesia, para edificar la iglesia. Y si hay diferentes personas, el cual el Señor usa en la profecía, en ese don de profecía, tiene que haber orden también. No todos se pueden levantar a la misma vez, unos como si fuera una competencia, un maratón de profecía.
compitiendo unos con otros. No, usted tiene que haber orden uno por uno, dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 14. Uno por uno. Habla lo que el Señor le puso en el corazón y todo tiene que concordar, tiene que hacer de acuerdo a la palabra de Dios. Amén, amado. ¿Cuántos me comprenden? Entonces, ¿qué dice el capítulo 13 de 1 Corintios? Que si usted puede tener las lenguas, todas las lenguas que usted puede tener los dones del Espíritu Santo, pero si yo no tengo amor, nada soy. Soy como címbalos que resuena nada más. Soy ruido nada más. ¿Y qué amor es el que se está refiriendo a él? Ahí en 1 Corintios capítulo 13. ¿Qué amor es el que se está refiriendo? El amor de Jesucristo en nuestros corazones. Es la presencia del Señor en nuestros corazones. El amor de Jesucristo en nuestros corazones. Quiere decir que si usted supuestamente tiene no que tenga algún don, porque usted no posee ningún don, porque los dones son del Espíritu Santo. Y supuestamente se está manifestando un don del Espíritu Santo en usted. Y si usted no tiene amor, el amor de Cristo viene a ser como címbalo resonante. Viene siendo un ruido. En otras palabras, quiere decir, tener el amor de Jesucristo es haber nacido de nuevo. Es ser templo del Espíritu Santo. Es estar lleno del Espíritu Santo, es el templo del Espíritu Santo, es dar fruto del Espíritu en su vida, no solamente aquí en la iglesia, sino fuera de la iglesia. Gálatas capítulo 5. Eso es lo que es tener el amor de Cristo. Prácticamente se puede interpretar de esa manera, porque la palabra de Dios dice allá en Apocalipsis capítulo 2, amado, capítulo 2 y capítulo 3, que se estuvo hablando el domingo pasado, que el Señor le dice a la iglesia de Éfeso, pero tengo contra ti que has dejado, ¿qué? Tu primer amor. Quiere decir que si supuestamente hay dones que se están manifestando en una persona y la persona está dando frutos de la carne, usted descarte por completo esos dones, supuestos dones que se están manifestando en esa persona. O somos hijos de Dios o no somos hijos de Dios. O damos fruto del Espíritu, Gálatas 5, o no damos fruto del Espíritu. Quiere decir que si el apóstol Pablo dijo, si tengo todo, si supiese todos los misterios, están los dones de revelación, si supiese todos los misterios, o sea, los enigmas, fuesen revelados a mí todos, y no tengo amor, nada soy. Si no he tenido un encuentro con el Señor, si no ha habido una transformación en mi vida, si no hay fruto del Espíritu Santo en mi vida, no solamente aquí en la iglesia, sino fuera de la iglesia, y soy cristiano, me llamo cristiano o cristiana, muchos, ¿verdad? Pues nada soy, porque los frutos del Espíritu se tienen que manifestar en nuestras vidas. Es en nuestras vidas que se tienen que manifestar los frutos del Espíritu. Nada soy si hay muchas lenguas, si hay diferentes dones que se están manifestando. Si no tengo el amor de Cristo, el amor del Señor en mi vida, si no he nacido de nuevo, porque para usted tener el amor de Cristo en su vida, tiene que haber nacido de nuevo. Tiene que haber tenido un encuentro con el Señor. Tiene que haber un cambio radical en su vida, de raíces profundo, un cambio profundo que la persona que lo ve usted, al oír cómo usted habla, al oír cómo usted se comporta, al ver cómo usted se conduce ante el público, diga, usted no tenga que decir, yo soy cristiano, sino que dice, ahí va una hija de Dios. Ahí va una mujer de Dios, ahí va un hombre de Dios. Aunque usted no lo diga, porque eso se va a ver. Eso se va a ver. Cuando ellos empiecen a ver que usted no habla como ellos hablan, que usted no va a los mismos lugares que ellos van, porque ellos van a otros lugares donde se emborrachan, donde se endrogan, donde están hablando suciedades. Cuando ellos ven que usted no va para esos lugares, ellos van a decir, hay algo raro en esta persona, aunque usted no lo diga, no diga nada.
hay algo raro en esta persona. Y posiblemente, si es un descarriable, va a decir, tú eres un aleluya. Usted le va a decir, no solamente aleluya, sino gloria a Dios también. Y a su nombre sea la gloria. ¿Ve? Ellos van a conocer. Así que, amados, es muy importante. ¿El templo de qué? Del Espíritu Santo. No solamente en la iglesia, sino fuera de la iglesia. Así que hubo varias razones por las cuales el Espíritu Santo tomó al apóstol Pablo, que era el padre de la iglesia de Corinto, ¿verdad? De los hermanos en Corinto, amados. Habían salido de qué? De la idolatría. Era un pueblo totalmente idólatra. Del paganismo, como se dijo el domingo pasado. Habían salido del mundo, eran idólatras. Practicaban todo tipo de prácticas, ¿verdad? Que los paganos practicaban en su vida de idolatría allá en el mundo. Entonces muchos de ellos, pues, tenían todavía ciertas cosas mundanas, ciertas cosas de idolatría, de paganismo en su vida, amado. ¿Y qué es lo que hacían? El enemigo empezó a causar problemas dentro de la congregación. Así concerniente a las lenguas y concerniente a las manifestaciones de los dones del Espíritu Santo, todo tiene que ir, amado, de acuerdo a la palabra de Dios. Tiene que haber un balance, no todo se va en lenguas, no todo se va. No, tiene que haber un balance. Capítulo primero de Corintios, capítulo 14, tiene que haber un balance en el servicio, en la reunión. Tiene que haber profecía, haya cántico, haya lengua, haya interpretación de lengua, profecía, todo tiene su momento y todo tiene que ser una reunión balanceada. ¿Cuántos me comprenden? Es como si usted come la misma comida todos los días. Usted se va a hastiar de la misma comida todos los días. Si ustedes todos los días, si le dan habichuela todos los días, sin arroz y sin nada, habichuela todos los días. Habichuela todos los días, sin arroz y sin nada. Habichuela una vez mi papá hizo un caldero grandísimo, un caldero grande. Esos calderos que ustedes ven que venden en los supermercados hispanos, ¿verdad? Latinos. Caldero grandísimo. Y nosotros teníamos matas de coco. Matas de coco teníamos en el patio, amados. Y él tumbó los cocos, peló los cocos, guayó los cocos y cogió y hizo arroz con coco. Arroz con coco. Y nosotros como muchachos al fin, pues estábamos, ¡ay, qué bueno! Y olíamos, ¡ay, qué rico! Arroz con coco. Arroz, y le echó canela. ¿Cuántos saben lo que es canela? Canela, azúcar y todas esas cosas. Y nosotros, ¡ay, qué bueno! Niños al fin, ¿verdad? ¡Qué bueno arroz con coco! ¡Qué bueno arroz con coco! Y papi hizo una paila completa, amado. Un caldero completo de arroz con coco. Yo no sé para quién él está, para la iglesia completa. No, es para nosotros. Si solamente estaba él, mami, yo, Samuel y Eliezer era más pequeño todavía. Eso es todo. Y nosotros arroz con coco. Samuel y yo arroz con coco. Y hizo arroz con coco. Y por la mañana para desayuno arroz con coco. ¡Ay, qué bueno nosotros arroz con coco! Y nos hartamos de arroz con coco. Y después vino, ¿qué? Después vino el momento de la merienda. Allá en Puerto Rico se dice merienda o lunch en inglés. ¿Y cuál era la merienda o el lunch? Arroz con coco. Y nosotros, ya nosotros estábamos echando ya pelo de coco. Y ya, y arroz, y nosotros, ¡ay, qué bueno! Pero ya no era, ¡ay, qué bueno! Como antes, sino, ¡ay, qué bueno! Está bueno esto. Arroz con coco. Yo creo que a mí, mi hermano Eliezer posiblemente se recuerda de esto. Hermano, y después cuando vino el dinner, el almuerzo, ¿qué es lo que había? Arroz con coco. Y nosotros, otra vez arroz con coco. Ya se fue la unción, ya. Ya se fue el deseo de comer arroz con coco, amado.
Y después, antes de acostarse, arroz con coco. Y nosotros, ¡uy! ¡Uy! Arroz con coco, uy. Ya no salía el arroz con coco por donde quiera, amado. Por donde quiera. Yo no quiero ni acordarme, amado, de la digestión, de la mala digestión. Porque dice que el que come mucho coco, amado, le da o le da flojera o se pone como un bloque, oye, se pone como un bloque y eso hay que coger un taladro, amado, para sacarle esa materia, amado. Un bloque, amada. No, aquí no había arroz con coco y magnesio. No, magnesio no había. Arroz con coco. Gloria al Señor. Y ya no queríamos más arroz. Hermanos, en la iglesia tiene que haber un balance. En la iglesia tiene que haber un balance. Todo tiene que haber predicación, tiene que haber música, tiene que haber cánticos, salmos. Todo eso se encuentra en 1 Corintios capítulo 14, 1 Corintios capítulo 14. Tiene que haber un balance, tiene que haber cánticos, enseñarse la palabra del Señor, los dones del Espíritu Santo, lengua, interpretación de lengua. Todo tiene que hacerse en orden, amados. Y un balance y para la gloria de Dios, porque Dios no es Dios de confusión. Dijo el apóstol Pablo, Dios no es Dios de confusión, sino que Dios es Dios de orden. Dios aquí nosotros somos un Dios de orden y es para la edificación de la iglesia. Pues eso fue uno de los propósitos. Entonces, estos hermanos venían de qué? De la idolatría, en un mundo pagano. Muchas de las cosas en el mundo pagano la empezaron a meter dentro de la iglesia. Y muchos de ellos pues, todavía estaban yendo a la iglesia, empezaron a ir a la iglesia, pero no dejaban de ir a las reuniones idolátricas, a las reuniones paganas, a las reuniones, amados, donde habían manifestaciones, ¿verdad?, de demonios y diferentes manifestaciones paganas, pues venían a la iglesia y estaban en la iglesia, pero también estaban en el mundo, en el hábito mundano, en el hábito pagano, en el hábito, en la vida loca, como se le ha llamado por ahí, ¿verdad? En lo carnal, de acuerdo a los frutos de la carne, amados, allá en el mundo, bendecido sea el Señor. Y el apóstol Pablo les tuvo que escribir, amado. Le tuvo que escribir. Y le dice en 2 de Corintios, capítulo 6, verso 14, le dice, no os unáis en yugo desigual. Tomando una ilustración. Usted sabe que las vacas, ¿verdad? Los toros, ¿verdad? Los bueyes, mejor dicho, esa es la palabra correcta, los bueyes. No podía haber un ayuntamiento, el mismo yugo no se podía poner en un buey y en otro animal, otro tipo de animal. Tenía que ser dos bueyes. No podía ser un animal distinto porque eso no iba a trabajar. Entonces el Espíritu Santo usa eso como ilustración de nuestra vida espiritual, que no puede haber una unión desigual. No puede haber una unión desigual. No unáis en yugo desigual, en una unión desigual con los incrédulos, o sea, con personas que no creen lo que tú crees. Personas que están en su vida y están emborrachándose y están en la promiscuidad, las borracheras, amado, en los vicios, en las drogas, en sus grupos, amados, dándole rienda suelta a los frutos de la carne, a todo lo que tiene que ver con fornicación, idolatría, orgías, borracheras y todas esas cosas. No os unáis en yugo desigual con ellos, con los incrédulos, porque no creen lo que tú crees. No creen lo que tú crees, amados.
Porque ellos no quieren venir a la iglesia, pero quieren que tú vayas allá. Para que tú vayas allá, para que estén con ellos. No quiero decir con esto que usted no puede tener alguna amistad con algún incrédulo. Claro, uno puede tener alguna amistad con un incrédulo, pero cuando viene a fiestas, donde va a haber licor, va a haber cervezas, va a haber orgías, va a haber drogas, va a haber muchas de esas cosas que ustedes saben que eso, más bien, amado, esos son, ahí se manifiestan los frutos de la carne. Hay fornicación, hay adulterio, hay cuanta cosa hay allí, amado. Hay profanities en inglés, profanación. El vocabulario que están hablando es un vocabulario profano, constantemente lenguas obscenas, amados, vulgares, amados. De ahí nos sacó todo, de ahí Dios nos sacó. Por eso que la palabra del Señor dice, no hagáis yugo desigual o unión desigual con los que, con los incrédulos. Y la pregunta viene, ¿por qué? Compañerismo. Dice, ¿por qué? Dice, porque ¿qué compañerismo? ¿Qué compañerismo tiene que la justicia con la injusticia? ¿Ninguno? ¿Qué compañerismo? ¿Qué unión hay entre la justicia con la injusticia? No, ningún compañerismo. O es injusto o es justo. ¿Y qué comunión hay? ¿Qué comunión hay? La luz con las tinieblas. Ninguno. O hay luz o hay tinieblas. No pueden haber las dos al mismo tiempo. Amado, ¿qué comunión? La luz con las tinieblas. Dijo el Espíritu Santo usando la naturaleza, amado, como ejemplo. ¿Y qué concordia, qué acuerdo hay? ¿Y qué concordia o qué acuerdo hay? ¿Qué concordia? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Belaya, que habla del mundo, habla del... ¿Qué concordia hay? Cristo con Belial. Amados. Belial, amados, en el original, gloria al Señor, Belaya. Gloria al Señor, bendecido sea el Señor. Aquí dice, amados, aquí dice, gloria al Señor, Belaya, Belial. Belial quiere decir algo que no tiene que, es worthless, algo que no tiene valor, worthless. Y era un epíteto, así como se dice en español, un nombre que representa a Satán. Míralo aquí. And as an epithet of Satan, un nombre que se refiere a Satán. ¿Qué acuerdo hay de Cristo con Satán? Ninguno. Ninguno, amados. Aquí en otro diccionario, amado, de griego dice Belial. Dice worthless, algo que no tiene valor, algo sin valor, o wicked, o algo que es malo, pagano. Óigalo bien. No hay ningún acuerdo con Cristo o Belial, amados. Con Cristo o Belial. Ningún acuerdo. ¿Y qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? Entonces, habían hermanos de la congregación que iban para la iglesia y también iban para esas reuniones, para otras reuniones donde se hacían todas esas cosas. Vuelvo y repito, usted puede tener amistades, pero cuando viene a esas reuniones, a esas fiestas, amados, ya tiene que haber una línea, usted tiene que trazar una línea y decir, yo lo siento, pero yo no voy a esas fiestas. Yo no voy a esas. ¿Por qué? Porque yo no bebo, yo no estoy en la borrachera,
Yo no estoy en ese ambiente, yo no estoy. Ya yo no estoy ahí porque eso va en contra de mi credo. Eso va en contra de mi fe. Eso va en contra de la palabra de Dios. Eso se llama fruto de la carne. Gálatas capítulo 5, apréndaselo bien. Gálatas capítulo 5 habla de los frutos de la carne y los frutos del espíritu. Pues ya eso no es mi convicción ahora. Tiene que ser franco, tiene que ser honesto. Yo soy amigo tuyo, tú eres amigo mío, pero cuando vienen esas cosas, esas celebraciones, ya yo no celebro así. Ahora, ¿tú quieres venir para las celebraciones mías? Vamos para la iglesia. Y si hay un cumpleaños, puedes venir por un cumpleaños, tú vas a ver que hay una diferencia. Nosotros también compartimos cumpleaños, compartimos banquetes y eso, pero nosotros no estamos emborrachándonos. No hay profanación allí. No hay música que lo que habla es de fornicación, que habla de adulterio. No hay música que habla de drogas, que habla de fornicación, que habla de adulterios, que habla de sexo ilícito delante de Dios. El sexo ilícito delante de Dios es entre un hombre y una mujer casados. Casados. Eso es sexo ilícito delante de Dios. Óigalo bien. Bendecido sea así. Ilícito es tener sexo sin haberse casado con ese hombre o esa mujer. Ya eso es fornicación. O sexo, o usted siendo casado, tener sexo con una mujer, si es hombre o si es una mujer con otro hombre, usted siendo casado, ya eso es adulterio. Pues hay músicas que hablan de todo eso. Hablan de sexo. Mi esposa ha trabajado en un ambiente porque y como ellos saben que ella es cristiana, pues cambian la música, porque la música habla de una manera vulgar sexual de un hombre de un hombre que habla el reggaetón, hablando con un ritmo de reggaetón, que si te cojo y te hago esto y te hago lo otro. Que si me gusta, que si ustedes no voy a explicar porque no hay que explicar nada de eso. Y todas esas músicas están en esas fiestas. Están en esas reuniones. Pues habían hermanos dentro de la iglesia en Corinto que no solamente iban para la iglesia, sino que no salían de esos lugares también. Y por eso que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu, les tuvo que escribir: y qué concordia Cristo con Satán. Con Belial, que era un nombre que se le aplicaba, Belial se le aplicaba a Satán. ¿Qué concordia? Ningún acuerdo hay. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Qué es lo que está diciendo? No hay acuerdo ninguno. No hay ningún acuerdo. Dice aquí, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios con los ídolos? Porque los hermanitos iban a la iglesia de Corinto y después se iban para los templos idolátricos, donde se hacían todas las fiestas esas. Donde se hacían todas las fiestas esas, amado. Así que ¿qué concierto tiene el templo de Dios con los ídolos, con los templos donde habían ídolos, o con los ídolos, o a las reuniones donde habían fiestas y habían ídolos y había todo tipo de cosas que ya yo le mencioné ya? De música lujuriosa, de fornicación, de blasfemias, de tantas cosas que se hablan en esas reuniones. ¿Qué concierto tiene el templo de Dios con los ídolos? ¿Y qué es lo que dice el Espíritu a través del apóstol Pablo? Dice, porque vosotros sois ¿qué? Porque vosotros sois el templo de Dios, del Dios viviente. Entre el pueblo de Israel, y Pablo siendo judío, estaba el templo en el pueblo de Israel. Y el templo en el pueblo de Israel y el tabernáculo se hizo para tener comunión entre el pueblo y Dios.
es que el tabernáculo iba a ser el intermediario de comunicación entre Dios y el pueblo. El tabernáculo en el Antiguo Testamento y el templo el tabernáculo específicamente era tipo de Jesucristo. Porque solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos para dar testimonio en su debido tiempo. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 1 al 5, amados, versículo 4 5 y 6, versículo 5 y 6, amados, Primera de Timoteo 2, 5 y 6. Gloria al Señor. Así que, mi amado, el apóstol le dijo, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois, dice nosotros, ya para el tiempo de Pablo, amado, para el tiempo de Pablo, el templo el tabernáculo ya no era el tabernáculo en el desierto. Ya nosotros venimos a ser templo, el tabernáculo de Dios. Nosotros venimos a ser morada de Dios. Dios mora en nosotros. Por eso es que nosotros estamos aquí, no es un templo, pero nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Si vamos a lo que vamos. No es el edificio, es el templo. Aunque hay edificio en forma con una fachada de templo, pero el templo en realidad somos nosotros, la iglesia de Jesucristo. Somos el templo. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios con los ídolos? Ninguno. Porque los cristianos de Corinto iban a los templos paganos, a las reuniones paganas, donde había ídolos y todas esas fiestas paganas, amados. Y dice aquí, amados, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. ¿Por qué? Porque los otros templos paganos habían ídolos, eran dioses muertos, que tienen ojos y no ven, que tienen oído y no escuchan, que tienen boca y no hablan, que tienen manos y no palpan, que tienen pies y no caminan. Así como ellos, dice la palabra de Dios, así como esos ídolos son los que los adoran, están muertos espiritualmente. Nosotros adoramos, nosotros somos el templo del Dios viviente, del Dios que está vivo. Jesucristo, su amado Hijo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo, como en el tabernáculo del Antiguo Testamento. Por ese propósito se hizo el tabernáculo en el Antiguo Testamento, para Dios habitar en el pueblo, entre el pueblo. Y el pueblo se acercaba a Dios a través de los sacerdotes del Antiguo Testamento y del tabernáculo. Vuelvo y repito, tabernáculo tipo de Jesucristo. El único intermediario entre Dios y los hombres, Jesucristo. Amados, y ellos serán, dice aquí, y como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y ellos serán ¿qué? Mi pueblo. Ellos serán mi pueblo. Y seré su Dios y ellos serán ¿qué? Mi pueblo. Somos templo del Espíritu Santo, amado. No podemos estar con eso. Por lo cual dice el versículo 17, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos. Tienes que apartarte de todas esas celebraciones que ellos hacen. Invítalos para las tuyas, para las celebraciones tuyas, para que ellos vean la diferencia. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis ¿qué? Lo inmundo, lo impuro. Entonces, ¿qué es lo que dice ahí? Y yo os recibiré. Entonces habrá comunión. Entonces seremos parte de la familia de Dios. Muchos dicen, yo soy hijo de Dios, soy hija de Dios. Pero ¿qué sucede? Pero sigue en esa vida pagana. Dice, y seré para vosotros ¿qué? Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor
todopoderoso. Amados, somos templo del Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu Santo. Gloria al Señor. No podemos estar, amados, en esas mismas celebraciones, en lo que ellos están haciendo. Tenemos que invitarlos a ellos, a nuestras reuniones, a nuestras fiestas. Nosotros hemos tenido fiestas en nuestro hogar, invitamos a los vecinos y ellos saben y ellos oyen la música que nosotros tenemos puesta. La música que nosotros tenemos puesta es música de alabanza para Dios. Ellos notan eso, ellos ven eso. Ellos ven que no hay cerveza, no hay licor, no hay borracheras, no hay música de lujuria, no hay nada de blasfemias, no hay palabras indecentes, todo el mundo hablando de una manera vulgar, de una manera indecente. No hay nada de eso. Hay un ambiente totalmente sano. Y uno, sin predicar el evangelio, ellos saben que nosotros somos distintos. Somos diferentes. Y claro, ellos hacen esas cosas, amados, porque ellos no tienen el conocimiento que nosotros tenemos. Ellos no han aceptado todavía a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Pero el día que ellos lo acepten, ellos van a cambiar. Cuando ellos ellos van a ver cómo usted y yo nos comportamos. Y ellos van a decir y van a hacer la decisión dependiendo cómo usted y yo nos comportamos. Porque si usted y yo decimos somos templo del Espíritu Santo, somos cristianos y actuamos como si no lo fuera, eso le está dando un mensaje a ellos. Eso le está dando un mensaje a ellos, amados. Gloria al Señor. Nosotros somos ¿qué? Templo del Espíritu de Dios. Templo de Dios. Para que Él habite entre nosotros. Bendecido sea el Señor para siempre. ¿Cuántos queremos seguir siendo templo del Espíritu de Dios? ¿Cuántos hemos comprendido, amado, el mensaje de este día? Amados, o somos templo del Espíritu Santo, o somos templo de Dios, o no lo somos. Si hay algo en nuestra vida, porque el mensaje es para nosotros también, si hay algo en nuestra vida que nos está alejando, que estamos viviendo doble vida. Estamos viviendo una vida aquí en la iglesia y otra vida fuera de iglesia. Pues el momento ha llegado para que tú te definas en este momento. Hagas una decisión. Porque no va a haber comunión entre Dios, entre el templo de Dios y el mundo pagano. No hay ningún tipo de comunión. Si quieres que Dios habite en tu vida, si quieres que Dios esté entre ti, esté contigo, pues debe haber un acuerdo entre Dios y tú. Una vida, un comportamiento entre tú y Dios, conforme a su santa palabra. El mensaje está claro. Hay que ser templo de Dios o no lo somos. ¿Somos o no somos templo del Espíritu Santo? Puesto de pie en esta hora. Le damos gracias al Señor por su palabra. ¿Somos templo del Espíritu de Dios? ¿Somos templo de Dios o no lo somos? Si no lo somos, si hay alguien que no lo es, tiene que definirse en este momento. Tiene que hacer una decisión en este momento. Porque qué triste sería, ¿verdad?, que usted se llame como si fuera un templo de Dios o como si usted se llame cristiano y Cristo venga a buscar a su pueblo y usted se quede. Qué triste sería eso, ¿verdad que sí? Si hay algo en tu vida que está causando, está dando un mensaje totalmente completo, un mensaje que va en contra. Tú estás dando un mensaje con tu vida que va en contra de lo que la palabra de Dios dice, amados. Y no está de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Tú estás viviendo una vida que está en contra de eso. Tienes que hacer la decisión en este día, en esta hora. Padre, te doy la gloria.
Te doy la honra. Te doy la alabanza. Señor, tú nos hablas a través de tu palabra. Tú nos traes esto a nuestros corazones. Porque tú quieres que nosotros reflexionemos, pensemos bien, Señor, en servirte o no servirte. En ser templos llenos de tu presencia, Señor, o no serlos. La palabra es clara, que no podemos estar en una comunión con un mundo pagano, en un ambiente pagano, en un ambiente donde no se glorifica tu nombre, sino en un ambiente, Señor, donde, Señor, se celebra todo tipo de carnalidad, donde hay fornicación, donde hay adulterio, donde hay profanación, donde hay música, Señor, lujuriosa, donde incita a la carne a pecar delante de tu presencia. Señor, está claro en tu palabra. Ayúdanos a mantenernos separados para que así tu presencia sea real en nuestras vidas. Oh Señor, y podamos, Señor, algún día estar contigo para siempre. Oh Padre, en el nombre de Jesús, danos la fortaleza que nosotros necesitamos. En tu nombre te lo suplicamos. Oh Señor, danos la fortaleza. Amigo mío que me escucha en esta hora, Cristo te ama. La paz. Cristo dijo, la paz os dejo y paz os doy. No como el mundo, nada yo os la doy. En esas fiestas paganas, en esas reuniones paganas, en esas reuniones donde hay borracheras, donde hay música de lujuria, donde se promueve mucho la carnalidad, la fornicación, el adulterio, las profanaciones, tantas cosas que a Dios le desagrada, pecado delante de la persona. Cristo te quiere cambiar. Esos lugares hay una cierta felicidad, hay un cierto gozo, hay ciertas alegrías, pero no es lo mismo. No es lo mismo, porque una vez que se acaba todas esas cosas, lo que hay es dolores de cabeza, lo que hay es vómitos, lo que hay es enfermedades venéreas después, lo que hay es tantas cosas adversas. Todo eso porque dice la palabra del Señor que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. La paz de Cristo es pura, es sin nada de esas cosas. Y en la paz de Cristo hay felicidad, hay gozo, hay fortaleza. Nosotros también tenemos nuestras celebraciones, nuestras fiestas, pero todo es, no hay fornicación, no hay lujuria, no hay música que promueva el pecado, no hay pecado, no hay nada de esas cosas, sino tenemos comunión, los hermanos juntos, en armonía, y allí es donde Dios derrama su bendición. Sí, tenemos nuestra fiesta, pero todo es para la gloria de Dios. Comunión con los hermanos juntos en armonía. Cristo te ama. Cristo quiere cambiar tu vida. Él es el único que rompe las cadenas. Él es el único que puede restaurar tu vida en esta hora. Tú puedes llegar a ser parte de la familia. No, Dios. Solamente lo que tienes que hacer es orar. Pedirle al Señor que te perdone de todos tus pecados, todas tus maldades, de todas tus rebeliones, y reconocer que has pecado delante de Dios. Y pedirle a Jesucristo que te lave con sangre preciosa de todo pecado, de toda maldad, de toda rebelión. Que te haga una nueva criatura, una nueva creación.
que te cambie, que te rompa las cadenas de vicios, de drogas, de alcoholismo, de lujuria, de tantas cosas que van en contra de la palabra de Dios. Pídele al Señor que rompa todas cadenas y pídeloselo en su nombre. Dile: Señor, rompe mis cadenas, rompe las ataduras. En el nombre de Jesucristo, todo lo pido en el nombre de Jesucristo. Él te liberta, Él te sana. Él es el único camino a Dios. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Acepta a Jesucristo como Señor y Salvador, y Él salvará. Serás parte de su iglesia, de su pueblo. Él viene a buscar a su iglesia y pronto estarás con Él. Pídele en oración al Señor que te dirija a una iglesia donde se predica la verdadera palabra. En esta hora estamos aquí en el 3057 Curry Ford Road, Orlando, Florida 32806, y es la puerta número 3. Y nos reunimos en el nombre del Señor para glorificar y alabar a Dios y para recibir palabra de Dios. El Señor te bendiga, el Señor te guarde y hasta la próxima semana. El Señor te bendiga.